de qué es de lo que vas a platicar en este congreso relacionado con la resiliencia, que es una palabra que mucha gente como que todavía no se familiariza tanto con ella, le suena extraña, pero que es un tema tan sencillo como lo que tú nos puedas explicar. Sí, resiliencia como concepto es salir adelante a pesar de las duras circunstancias por las que uno ha pasado. O sea, explicado en un dicho normal es pararse y volverse a caer, pero es caerse y volverse a parar. Sí. Pero al revés, es caerse y volverse a parar. Pero además pararse para una cosa mucho mejor de lo que uno era antes. Es decir, reconstruirse, recuperarse como sociedad. Reinventarse como sociedad. Nosotros en Medellín es lo que hemos venido haciendo desde hace 30 años. Medellín fue durante 20 años la ciudad con mayor tasa de muerte violenta del mundo. Tuvimos una tasa de 382 muertos por cada 100.000 habitantes en el año 91. Por dar un dato, Acapulco en su peor época ha tenido 111 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy las ciudades del mundo, Caracas, por ejemplo, que puede tener la más alta tasa, tiene 180 muertes por cada 100.000 habitantes. Medellín tuvo 382. Tuvimos años como el año 91, donde murieron violentamente 6.700 personas. En una ciudad de 2,5 millones de habitantes hoy, 2 millones en ese entonces, murieron en 20 años 66.000 personas de manera violenta. Esa situación, sumada a que en el 2003 fuimos la ciudad con mayor corrupción política, según un estudio de las cámaras de comercio, o la ciudad con mayor desempleo, en fin, nos tenía en una situación durísima como sociedad. Y hoy, en cambio, en este momento Medellín es una referencia mundial por procesos de transformación urbana, social, educativa y cultural. ¿Tú participaste en ese proceso? Sí, yo hice parte del gobierno de la ciudad durante 7 años, del 2004 al 2010. Fui secretario de Cultura durante 4 años y secretario de Desarrollo Social durante 2 años. Pero participé también en los 15 años anteriores al gobierno, desde colectivos sociales. Y hoy participo en colectivos sociales que mantenemos la atención sobre lo que hay que seguir construyendo. Y hoy Medellín tiene el 5% de la tasa de muerte violenta que tuvimos antes, es decir, hemos disminuido 95% nuestra tasa de muerte violenta en la ciudad, y hoy somos la ciudad que más inversión extranjera trae, somos la ciudad con más alta calidad de vida del país, y somos una ciudad dura, intensa, dramática, sigue siendo difícil en muchos sentidos. No hemos ganado la batalla, esto es una tarea de todos los días, somos una ciudad muy frágil, en un país muy frágil, en un continente muy frágil, pero lo que hemos hecho nos tiene hoy en la mira del mundo, pero además a nosotros como ciudad nos tiene en otro estado distinto, con un mayor optimismo, con una mayor posibilidad de enfrentarnos a esos grandes desafíos, no solo de la criminalidad, sino de la corrupción y de la inequidad, que es uno de los grandes males de Latinoamérica. Y estamos en esa tarea, o sea, con acciones públicas, con acciones sociales y con un gran proyecto de vinculación del empresariado en todas estas tareas. Oye, Jorge, pues me parece que no solo va a ser interesante que tú nos platiques algo que para nosotros ya es un tanto familiar, esa problemática de ciudades violentas, que nos digas cómo han logrado ustedes esa resiliencia, cómo se han transformado de manera evolutiva, pero algo que lo platico para quienes nos están viendo, algo fundamental, es que además dentro de tu ejercicio profesional también ejerces el periodismo. Sí, yo por formación soy periodista, ejercí el periodismo activo durante mucho tiempo, incluso en televisión. Hay un programa que continúa al aire que empezó en el año 91. Yo ya no hago parte del programa, pero el programa lleva 28 años al aire en la televisión regional de Medellín. Un programa para contar la ciudad y contar los jóvenes de la ciudad. Año 91, morían 18 jóvenes cada día en forma violenta. Por lo tanto, la única manera de que un joven saliera en medios de comunicación en Medellín, de que un medio de comunicación se interesara por un muchacho, una muchacha, era si era asesinado o si era un asesino. Y nosotros diseñamos un programa de televisión para contar esos otros jóvenes que no eran ni asesinos ni asesinados. Y dijimos, ¿qué están haciendo esos otros jóvenes en la ciudad? Y empezamos con un programa Arriba Mi Barrio, hoy se llama Camino al Barrio, y es uno de los programas que ha permitido una cohesión distinta como sociedad, que nos ha permitido vernos, que nos ha permitido entendernos, tener una conciencia de nosotros mismos como ciudad, pero que también ha generado algo muy importante, que yo creo que es una tarea fundamental de los medios de comunicación, ser referentes. Y es que el programa se diseñó con un propósito, que un joven que viera ese programa dijera, yo quiero hacer eso o yo quiero ser como ese. Y empezamos a mostrar la cantidad de proyectos de vida que se estaban haciendo en Medellín en medio
de la muerte más dura que teníamos. Y empezamos a construir esas historias sociales, a volver la historia individual, a volver una historia colectiva. Y yo creo que bueno, también ese ejercicio periodístico ha hecho parte de una forma de narrar la ciudad, de narrar nuestro horror, de narrar nuestro dolor, pero también de narrar nuestra transformación. En un rato más vamos también a escuchar un poco de lo mucho que nos puede aportar Félix Manito, pero en un momentito nos platicas, porque creo que nosotros que vivimos que tenemos tantas ciudades violentas en México, de repente como que no vemos la luz al final del túnel, como que nos sentimos que estamos verdaderamente enfrascados ya en una vorágine de la que no encontramos cómo salir. Pero con la experiencia de ustedes, a ver si en un ratito más nos dices cuánto tiempo, si se hacen bien las cosas, pueden cambiar para bien en el caso de ciudades violentas. Félix, bienvenido también. Gracias. ¿Cómo estás? Una vez más aquí con ustedes en este programa y en Puebla, y comparto mi agradecimiento a Enrique y poder participar en este encuentro que va a ser excepcional y una buena oportunidad para la ciudad de Puebla, para conocer otras experiencias y para ayudarla a transformarse y hacerla más igualitaria, menos desigual, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los retos de la resiliencia, ¿no? Es decir, trabajar por la igualdad. Oye, Félix, tú fuiste parte, digamos que tú fuiste testigo de cómo fue naciendo esta idea de Enrique y de todo lo que vislumbró ya como congreso, que ahora es pues, prácticamente una realidad. Estamos ya a día y medio de iniciar, pero yo te preguntaría, porque en el caso de Colombia, pues me queda claro que hay tantas cosas en común en estos temas de inseguridad, por ejemplo, que sí sabemos tenemos una idea clara de la necesidad de esa resiliencia, ¿no? De esa capacidad para reinventarse. Pero pues ciudades como Barcelona, en donde hoy vamos, la visitamos y todo es bonito, ¿no? Digo, y no quiere decir que las nuestras no sean bonitas, pero digamos que esos países ya un tanto más avanzados, ¿cómo se aplica la resiliencia en una ciudad, digamos, que tiene un avance de desarrollo mayor que las ciudades de América? Ahí hay en la agenda tres grandes temas desde la mirada europea, ¿no? La primera es el reto del cambio climático, lo que eso significa para las megalópolis. Yo creo que eso va a tener que ser uno de los temas centrales. Es una agenda internacional, hay el Acuerdo de París y ahí está en la agenda de las grandes megalópolis, es el reto del cambio climático. Y eso tiene que ver con un tema central, que es el tema de la movilidad. Y cómo hay que cambiar, y ese es un tema también de resiliencia, cambiar la cultura, cambiar las mentalidades y hacer entender, para hablar en clave de Puebla, ¿no? Cambiar la mentalidad de que el auto es el centro de nuestras vidas, para entender que las ciudades tienen que ser ciudades para caminar, ciudades para los peatones, que esas ciudades van a ser mucho más, esas ciudades que se puedan caminar van a ser ciudades más igualitarias, más habitables, y ese es uno de los temas, y ese es uno de los temas que también se están llevando a cabo en Europa. Y en mi ciudad, en Barcelona, su gobierno local ha tomado la decisión que el eje central que tiene que dominar la política de movilidad es favorecer al peatón. Esa es la prioridad de la movilidad en la ciudad de Barcelona. Hay un segundo tema un poco relacionado con lo que planteabas, de que externamente sí, parece que una ciudad como Barcelona, cuando vas como visitante, como turista, estamos bien. Es perfecta, ¿no? Pero ahí hay un tema también que yo creo que es central y que va a surgir estos días, y es el problema de la vivienda. Recientemente ahora nuestra alcaldesa, junto con otras ciudades, París, Montevideo, grandes ciudades, presentó una declaración en la ONU haciendo una llamada de atención al problema tan grave que hay sobre la vivienda. Esas grandes ciudades, mi ciudad, por ejemplo, se está viendo sometida a
a un proceso creciente de intervención de grandes poderes económicos que están comprando, están utilizando la vivienda como vía de inversión, están utilizando ese bien público de primera necesidad que es la vivienda, están haciendo inversión, comprando grandes edificios en el centro de la ciudad, expulsando a sus habitantes para de eso generar la vivienda como un proceso de financiación y de generación de negocio, ¿no? Y Oye, por lo tanto, quisiéramos, perdón Félix, pero yo creo que ya quisiéramos los latinoamericanos que los problemas de resiliencia cambiarles los nuestros a los ustedes, bueno, ¿no? ¿Sabes? Eso es Algo Enrique Félix, un expresidente colombiano, Belisario Betancur, le preguntaron en una conferencia en el Museo Guggenheim de Bilbao hace 15 años, hombre, ¿cuál es la diferencia entre Europa y Latinoamérica? Usted que ha vivido en los dos lugares. Y dijo, la diferencia es que ustedes en Europa se están ocupando de la calidad de vida. Nosotros en Latinoamérica aún nos estamos preocupando por la vida. Creo que hay una tremenda, hay una diferencia. Claro, tremenda, claro. Sí. Pero vaya, además escuchando a países, ciudades de avanzada, que digo, obviamente hay muchas otras en Europa que todavía van más avanzados, sí, claro, que el caso Barcelona, pero tenemos que tender a llegar a eso, ¿no? Yo creo que es un tema que los latinoamericanos tenemos que verlo, y yo creo que este tipo de congresos, Tocayo, sirven precisamente como un termómetro de ver dónde estamos y cómo podemos alcanzar a quienes nos llevan mucho de ventaja, y también compararnos con algunos que están en situaciones más complicadas que las nuestras, ¿no? Sí, un poco el tema y el objetivo del Congreso es eso, abordar la resiliencia desde diversas perspectivas. Evidentemente uno de los temas es paz, como lo que en la mesa en la que va a participar Jorge, que está relacionado así totalmente con lo que está diciendo, con cómo algunas intervenciones de gobierno, algunas intervenciones sociales pueden empezar a mejorar las condiciones, y en este caso digamos ni siquiera la calidad de vida, sino el simple hecho de sobrevivir. Sí. Y un poco lo que plantea Félix tiene que ver con prosperidad, que es otro de los temas, la resiliencia en torno a la prosperidad. ¿Cuáles serían? A ver, entonces, ya abarcaste paz, prosperidad, personas y planetas. Okay. Planeta, tiene que ver con el tema del cambio climático, el tema de los problemas ambientales. Viene gente del PNUD, viene gente de la Semarnat a hablar aquí al Congreso sobre los temas, gente de un organismo internacional que se llama IPCC, que tiene que ver con cambio climático, el protocolo de Kioto, en fin, una serie de instrumentos internacionales para abatir este tema del cambio climático. En lo que tiene que ver con personas, también la parte de psicología, también la resiliencia es un concepto que se aplica a la psicología para cuando los individuos tienen que reponerse o superar un tema personal, no solamente las sociedades o las urbes. Sí, un golpe puede... La muerte, un divorcio, claro, claro. Una situación... Oye, tú me decías, me platicabas, porque estábamos antes de entrar al aire, bueno, pues hablábamos de Colombia, hablábamos de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Tú me decías, por ejemplo, que hay casos en donde una ciudad tiene que trabajar temas de resiliencia para el momento de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. El impacto social que generan, social, ¿no? Desde el económico, todo lo que genera un evento como unos Juegos Olímpicos, hay que ser resiliente a eso. Así es. Hoy en la madrugada llega Beatriz García, que es también una buena amiga, que ella trabaja para la Universidad de Liverpool. Ella también es catalana, es de origen español, pero ella vive en Liverpool, en Reino Unido, y estudia los fenómenos de cómo las ciudades se reponen y cuál es la capacidad de recuperarse, de levantarse de un Juego Olímpico, que desde lejos se ve como un gran evento, pero en la práctica sí es algo bueno, Brasil le pegó complicado, durísimo, ¿no? Río, Barcelona mismo. Yo estuve en Río hace 15 días, Enrique. Está hundida. Fíjate nada más. Hundida. Y Río fue escenario no solo de los Juegos Olímpicos, sino del Mundial de Fútbol. En 2 años. En 2 años. Y está hundida, es decir, la situación de Río es dramática. Es un estado fallido, o sea, no solo como ciudad, sino como estado de Río, un estado fallido, y está en una situación dificilísima, con muy difíciles preguntas, pero también con un escenario muy difícil. Con retos complicados. La perspectiva
Río. Lo que tú dirías. Esto sí. perjudicó, o sea, Sí. los Olímpicos y el Mundial perjudicaron a Río. Caso Barcelona, ¿qué pasó? Bueno, no, Félix? eso no, yo iba, claro, yo creo que la lección, comparando Barcelona con Río, la lección es que no todos los eventos, no por definición un evento no te garantiza nada, ¿no? Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque hay una lógica de que un evento por sí solo ya me garantiza que eso va a funcionar, y bueno, evidentemente son dos resultados diferentes. En el caso de Barcelona sí que significó un gran proceso de transformación de la ciudad, hay un antes y un después, ¿no? Pero ¿cuál fue la clave y una de las claves que permiten entender por qué en Barcelona eso fue exitoso? Porque incluso primero nos situó como ciudad en el mapa. Barcelona no estaba situada en el mapa, pero sobre todo yo creo que lo más importante, hubo una implicación ciudadana, el fenómeno de implicación ciudadana, de implicación institucional, que hizo que eso fuera algo más que unos juegos. Fue un proceso de encuentro ciudadano, es decir, de autoestima, de recuperación del valor de la ciudad, y eso es, digamos, hoy en día... Tema de orgullo, como le pasó a la Sí. famosa Expo en Sevilla, ¿no? Sí, incluso yo diría que con resultados diferentes, porque hoy en día te vas a ver... Bueno, está abandonada esa Está zona, abandonada la sí, Expo. el caso de Sevilla. sí. Sevilla está abandonada. Es decir, la gran, digamos, yo creo que la gran, y ahí con Joan Clos, ahí, digamos, eso fue Pascual Margall, pero Joan Clos en esa época Como alcalde. ya era concejal, Concejal en su momento. pero él ya conocerá, pero Barcelona, la gran ventaja que hizo de los Juegos Olímpicos un tema fue una oportunidad para transformar zonas de la ciudad. Por ejemplo, Barcelona vivía de espaldas al mar. Éramos una ciudad que desconocía, se recuperó toda una zona, había toda una zona de instalación industrial y que hoy en día son las playas de Barcelona. Digamos, el proceso de evento fue un proceso de transformación de la ciudad, de recuperar espacios para la ciudadanía, de implicación ciudadana, y eso, digamos, fue todos los aspectos de implicación institucional, porque fue un tema que hubo la implicación a todos los niveles, ¿no? Desde el gobierno central hasta el gobierno local, todos estuvieron implicados en esa iniciativa, ¿no? Oye, hasta Félix, los últimos barrios de Sí, chabolas. sí, bueno, O sea, claro. hasta los Olímpicos fueron el motivo principal en Barcelona para acabar con los barrios de chabolas, es decir, con casas de cartón y de lata en Somorrostro, en la zona de Somorrostro, en Montjuïc, la zona donde... Bueno, eso fue un Ahí se hizo la biblioteca. poco, sí. ahí es donde está la Bueno, donde biblioteca. está exacto. donde está el Estadio Olímpico, Ok, en donde Montjuïc, está sí, claro, en sí. Montjuïc, eso era una zona, digamos, que había sido de asentamiento informal, de barracas. Oye, Félix, aprovechando que nos estás platicando y que salió a colación el nombre de Joan Clos, porque será quien imparta la primera de quien arranque con el Congreso con una conferencia magistral. Para quien no conoce quién es Joan Clos, pero sobre todo siendo tu paisano, alguien cercano a ti incluso, danos una idea de la importancia de la presencia de este hombre aquí en Puebla. A ver, yo creo que es una oportunidad excepcional. Joan Clos tiene un recorrido, él empezó como concejal y yo diría que en su trayectoria, uno de sus primeros activos, él fue concejal de lo que se conoce como la zona del Raval, o la zona, digamos, céntrica, la zona centro de Barcelona, y él fue de los que impulsó el proceso de transformación de ese centro histórico, que ha evitado que ese centro sea un gueto. Hoy en día, hoy lo compartía con Jorge, le decía, ha habido un proceso de intervención pública, de transformación, de creación de espacio público, de ubicación de equipamientos, y todo eso se inició cuando Joan Clos era concejal. Después, tuvo 2 mandatos como alcalde de la ciudad de Barcelona, él le tocó administrar la continuidad de Pascual Maragall y por lo tanto con el conocimiento de lo que significa liderar y gestionar una ciudad como Barcelona, ¿no? Después tiene otra fase también importante y es como ministro del gobierno. Él fue ministro también del gobierno, ministro de Industria. Digamos, eso forma toda su trayectoria de gestión y de conocimiento, por lo tanto excepcional en España, pero lo más relevante es
la responsabilidad que ha tenido en los últimos años, casi 15 años que ha sido responsable de ONU Habitat, que es el organismo de Naciones Unidas destinado a pensar y a trabajar por las ciudades, y por lo tanto conoce de primera mano cuál es esa agenda de las grandes ciudades, y por lo tanto yo creo que tener su visión. Él hoy tuvo la Secretaría de ONU Habitat. Es un ícono en en tema de ciudades en el mundo, ¿no? Yo le daría dos méritos importantes a Joan Clos, digo, complementando un poco lo que dice Félix. Primero, es el papá de este documento que se llama hoy día la Nueva Agenda Urbana. Bueno, es el producto de un trabajo de mucha gente, pero el liderazgo, la iniciativa, es Joan Clos quien la toma en el evento que hubo en Quito, Ecuador, hace 2 años, que es Habitat 3, y nace este documento como la carta ahora de las ciudades, para poder hacer la gestión de una forma, digamos, con un plan general para las ciudades. Claro. Ya cada ciudad tendrá que aterrizarlo en el tema, en el rubro que le interese más. Y lo segundo, el haber puesto en la mesa un concepto que durante prácticamente 30, más bien 40 años estuvo perdido, que es el tema de derecho a la ciudad. Este concepto que nace en Francia a finales de los 60s, de alguna forma tuvo su auge a principios de los 70s, posteriormente, digo, para mí es sintomático que la misma edición del libro más reciente en español, antes de la que hubo después de 2016, era por ahí de 1980 y tantos. O sea, durante 20 años prácticamente no se publicó en español, no sé en francés, que es la lengua original de este libro, pero sí Joan Clos logra retomar ese concepto y esa idea de que los ciudadanos volvamos a ser dueños de la ciudad, contra toda esta idea de urbanismo de vehículo, con esta idea de urbanismo moderno que beneficia más bien el que los ciudadanos estemos a un ladito y mientras menos nos veamos mejor, ¿no? Impresionante, ahora ves, ¿no? Le estaba yo viendo noticias sobre los cambios a nivel de movilidad en Ámsterdam en los días recientes. Es impactante toda esa... pero cambiar el chip, creo que cambiarle el chip al ciudadano, yo creo que para el europeo, como llevan años de ventaja en cuanto a haber tomado estas decisiones, les es más fácil, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo, incluso al funcionario, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo tuvimos muy claro, no sabían, o sea, lo que hicieron, estas cosas de ciclovías que fueron a poner acá, pues vaya, son un contrasentido a lo que son las ciclovías en ciudades en donde las integran, ¿no? Como Medellín, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no somos tan diferentes, y platícanos. No, yo creo que no es una excusa. Nosotros hace 20 años pecábamos de los mismos defectos. Éramos de mentalidad de auto, no entendíamos que una ciudad fuera peatonal, para nada existía el uso de la bicicleta, incluso el uso de la bicicleta en una ciudad como Barcelona, en sus inicios, que fue una apuesta también arriesgada, fue lenta, es decir, ha sido un proceso creciente de que el ciudadano cada día va descubriendo, ¿no? Todavía, el otro día, pues me comentaba un amigo, profesor universitario, dice, nunca lo había hecho, el otro día por primera vez utilicé la bicicleta y descubrí que me cambió la vida, porque claro, yo no sabía. ¿Usas la bicicleta tú en Barcelona? Yo camino. Caminas. Y yo soy de cultura motorista, siempre he ido con... Barcelona es una ciudad de motos, en Europa hay 2 ciudades de motos que son Barcelona y Roma. Yo creo que hoy en día casi el porcentaje es superior en Barcelona que pueda tener en Roma. Félix tiene una lambreta. Una lambreta de las tradicionales, de las antiguas, bonitas. Yo utilizo, tengo todavía pues lo que se denomina una Vespa, la Primavera, es una... La que tiene ya 35 años. Y aquí le decíamos motoneta, ¿no? Sí, la Primavera, pues yo voy con mi Primavera por la ciudad de Barcelona y... Bueno, pero también es que es una opción, oye, de repente, yo por ejemplo, que tengo una operación de cadera, que digo, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero ya en el día a día, pues a lo mejor sí para mí tendría que ser una opción la motoneta, sí, ¿no? O sea, pero se vale, porque al final estás facilitando la movilidad, y aunque hay un motor de por medio, pero te adaptas, ¿no? O sea, no contaminas lo que contamina el auto,
vaya, ocupas mucho menos espacio, en fin, muchas cosas a las que tenemos que irnos acostumbrando. Y bueno, digo, sé que tienen todavía muchas cosas por delante hoy día, y miran que ya nos cayó la noche, pero todavía tienen entrevistas. Pero tocayo, te preguntaría dos temas importantes por la llegada de este Congreso Internacional Megalópolis. Para quienes nos están viendo y tengan interés en asistir, ¿qué tienen que hacer? ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la mecánica del Congreso? Sí, bien. Bueno, el Congreso, como decíamos, tiene 3 tiempos principales. Tiene conferencias magistrales, tiene mesas de expertos, donde van a participar tanto Félix como Jorge, y en las tardes, en las 2 tardes que va a ser el Congreso, 25 y 26, habrá en cada uno de estos 2 espacios mesas de diálogo, donde estamos juntando al grueso de expertos a dialogar sobre estos 4 ejes temáticos y, las experiencias de cada ciudad, las experiencias de cada profesional o profesionista en lo que están haciendo. Vienen desde artistas, viene gente de ciudades, de gobiernos, gente de organismos internacionales y nacionales, sociedad civil, en fin. El abanico, digamos, de invitados y cómo se fue construyendo el programa sí ha sido cuidadoso en cuanto a tener representación de distintos espacios. ¿Cómo participar? Está la página de internet, que es www.congresomegalopolis.com. Ahí está toda la información de los ponentes, está la información de la dinámica, está para poderse inscribir. Y quienes deseen tener algún tipo de participación con algún argumento, si es académico, algún estudiante, algún investigador, que directamente me escriban a mi correo electrónico para poder hacer una gestión, tal vez de alguna cortesía, si ellos tienen interés con ámbitos más ya más participativos. Más participativos y estar y convivir. Yo creo que de los congresos, que es un ámbito importante, lo que más se lleva a uno es la convivencia con la gente, el poderlos conocer, estar con ellos, dialogar. Prácticamente ese intercambio. El intercambio, todos los que vienen es gente accesible, no estamos invitando gente que sea lejana a las personas, que quiera casi hotel especial para él. Sí, ese vedetismo que se llega todos a ver los entre que vienen, muchos así es, genios, ¿no? Sí, es una de las riquezas que vamos a procurar a partir del primero, que los demás congresos Megalópolis tengan este sentido, que todos los que vienen a convivir, a conocer la ciudad, están felices en Puebla, comparten la ciudad, la comida, etcétera, ¿no? O sea, que en este primer impacto, a ambos, yo les preguntaría, Félix ya había estado con nosotros incluso, ya habíamos salido a comer por ahí, en fin, pero Jorge, por ejemplo, para Jorge Melguizo, ¿qué impacto te llevas de Puebla de primera instancia? Y me gustaría que después tuviéramos oportunidad, antes de que te vayas, de que nos digas en qué podemos mejorar esta ciudad. Sí. Pues es difícil, los 2 impactos iniciales. Yo llevo 24 horas ahora en Puebla. El primer impacto es este desarrollo de la zona de Angelópolis, que me parece un modelo totalmente absurdo de ciudad, por lo que significa la lejanía de todo, de las unidades residenciales cerradas, o sea, de los guetos que se conforman, de las autopistas, de la separación física de un lugar a otro, de la predominancia de estos centros comerciales, es decir, es la no ciudad. Es un modelo de ciudad muy gringa que acaba con el individuo precisamente, versus lo que uno encuentra en el centro de Puebla, por ejemplo, o en el centro de Cholula, y es que es una ciudad, la ciudad tradicional, mejor conformada, más animada, más entretenida, a la que le falta, y ahí voy con un tema que puso Félix, unas mejores decisiones políticas desde la administración municipal para volverla una ciudad más amable con las personas y menos favorable al auto particular. Peatonizar, facilitar. Hay que peatonalizar, pero peatonalizar no es solo peatonalizar, se puede peatonalizar, se puede semi-peatonalizar. A los semáforos hay que ponerles indicadores para los peatones. La mayoría de los semáforos, o todos los que yo he visto, son solo para autos, entonces hay que tener un indicador de seguridad. Es el semáforo sencillo que te dice si te faltan 10 segundos o 30 segundos para cruzar la calle, que todos podamos verlo, pero que sea además unos cruces peatonales más amables, mejor señalizados. Es decir, una ciudad donde un niño de 7 años puede andar solo, y creo que ni siquiera el centro, que es una ciudad más configurada, más ciudadana,
más ciudadana que, por ejemplo, en la zona de Angelópolis. Pues en Angelópolis no me imagino un niño de 7 años andando por ningún lado. No, bueno, pues es que como lo dices, o sea, tendemos hacia un Houston, tendemos, Sí. o sea, digo, ojalá que tuviéramos, cuando menos ahí tiene las vialidades y los Sí, espacios, pero ¿no? tiene sentido, es decir, Sí, no tiene sí te sentido. entiendo. O sea, la otra parte es la que le ves el potencial como ciudad. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, y tuvimos la oportunidad de hacer una buena reunión de trabajo con la próxima alcaldesa, con Claudia Rivera y con algunos de su equipo, y empezar también a conocer por dónde pueden ir hoy los desarrollos futuros de un plan de gobierno. Y yo creo que ahí hay un enfoque interesante en las palabras de inclusión, en los conceptos de inclusión, de lucha contra la corrupción, de un gobierno abierto, y creo que eso puede ser muy simbólico para, no solo para Puebla, sino para nuestros países en Latinoamérica, Enrique. O sea, si hacemos las cosas bien, Sí, ¿en cuántos años podemos tener una ciudad de la que nos podamos sentir todavía más orgullosos? Yo te doy cuatro Más funcional. te doy 4 respuestas de 30 segundos en Medellín. Hace 30 años éramos un infierno. Hoy no somos un paraíso, pero somos una ciudad radicalmente distinta en 30 años. 2, del 2004 a hoy, la ciudad se ha transformado profundamente, en lo urbano, en lo social, en lo educativo, en lo cultural. Es decir, 30 años en un proceso, 14 años en un segundo proceso, cuando en la alcaldía hubo gente que manejara el gobierno municipal de otra manera, una lucha frontal contra la corrupción, una dedicación del presupuesto a lo estructural y no a lo coyuntural, educación y cultura como fundamentos, generación de inclusión. Una tercera respuesta es que nosotros empezamos a ver resultados, estos últimos 14 años empezamos a ver resultados al año, a los 2 años. O sea, hay que mandar mensajes inmediatos a la comunidad, pero... O sea, no quiere decir que los vamos a ver en 30, sino en poco tiempo... O sea, los 30 años que hemos vivido, los 14 años de una gestión pública distinta en Medellín, se empiezan a ver inmediatamente. Es decir, los resultados se pueden ver inmediatamente, pero también tiene que pasar algo. La comunidad tiene que involucrarse. Lo público, Enrique, no es un asunto de la próxima alcaldesa o del próximo gobierno. Lo público es un asunto de toda la ciudadanía. Se tienen que involucrar los empresarios, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, comunitarias, las ONGs, las iglesias de cualquier corte, cristianas, católicas. Esto es las universidades públicas y privadas. Las universidades tienen que salir de ese nicho que las encierra y convertirse en productoras de conocimiento para la ciudad. Entonces los resultados se pueden ver también inmediatamente. Y una cuarta respuesta: hoy en Medellín cada día es un desafío. Es decir, no hemos terminado. Hay gente que dice, no, pero usted lleva mucho tiempo trabajando, son una ciudad muy distinta, sí, pero cada día es un desafío, por esa fragilidad de la que te decía hace un rato. Cada día tenemos que seguir aprendiendo de otras ciudades, no podemos caer en la prepotencia. Hay que sostener lo que las ciudades hacen a pesar de los cambios de gobierno e incluso a pesar de los cambios de partidos políticos en el gobierno. Las ciudades no pueden dejar atrás lo que han construido. Y en el caso de tu experiencia, Félix, que no solo hablando de Barcelona, sino de la experiencia recorriendo el mundo como consultor, como ponente, como un especialista en ciudades, si corregimos, si hacemos las cosas bien, la misma pregunta que le hacía yo a Jorge, ¿qué tiempo nos podemos tardar en llegar a lo que ha logrado una ciudad como Barcelona? Yo creo que es importante un poco saber hacia dónde se quiere ir. Es una decisión muy necesaria para cualquier ciudad, a dónde queremos ir, ¿no? Y saber centrar cuáles son los temas prioritarios, ¿no? Y yo diría que hoy en día, y eso es uno de los temas centrales de una ciudad como Barcelona, es poner el foco en el tema de la desigualdad. Ese es uno de los temas que tiene que abordarse en todas las ciudades, y abordar la desigualdad intentando conocer, porque ese es el gran reto también de las megalópolis, de las grandes ciudades, digamos, cómo transformarlas y poniendo el foco no en los efectos, sino en las causas. Les comparto una experiencia. Nuestra ciudad de Barcelona se ha transformado, pero todavía también tiene retos permanentes y diarios. Y hay zonas en las cuales los servicios públicos o ofertas educativas no tienen el mismo nivel, es decir, hay una desigualdad territorial. La necesidad de que esa desigualdad se corrija y se discrimine positivamente. Se tiene que poner el foco en
en hacer que las periferias también sean ciudad. Yo creo Parte de la ciudad. Yo creo que ese es hoy en día ese es uno de los grandes temas, ¿no? Y ahí lo enlazo con otro de las paradojas con las cuales convivimos, ¿no? Hemos estado viviendo un mundial y hemos estado viendo que nos han estado explicando la selección francesa, sus orígenes. Una gran parte de esos jóvenes que han ganado el campeonato mundial provienen de las banlieues de París, ¿no? Y Mbappé viene de ahí, de esos barrios, ¿no? De los barrios más duros. De los más duros. Saint-Denis es un departamento, y eso es de los barrios con las peores condiciones de vida que existen, con poco equipamiento. Es decir, eso es un poco... Pues como acá nuestros grandes campeones de boxeo salen de Tepito, ¿no? Sí, Así es. pero claro, hay... De los lugares de ricos, sale de los lugares de lucha. Los barrios de... Sí, nos crea una la afición, Bonilla. es decir, hay la afición del ascensor social, y eso nos crea una afición que no es, digamos, yo creo que no responde a la realidad, y que hay que, digamos, eso nos... Francia se ha sentido ganadora, ha transmitido un mensaje de integración, pero eso convive con otra Francia, con esos problemas en esas zonas, con problemas también de integración. Es decir, a la vez que Francia estaba ganando el mundial, en la población de Nantes había unos disturbios con un problema de conflictos, y eso nos tiene que orientar sobre que esas son la complejidad, la complejidad de las grandes megalópolis hoy en día, ¿no? Es decir, cómo Claro. podemos ahí combinar una ilusión que nos puede generar, en ese caso el fútbol, con otras realidades que todavía no han tenido resultados. Pues a ambos, de verdad, Félix, muchas gracias a Jorge Melguizo, a Félix Manito y al director de este congreso, a Enrique Glogner.